Gladys en Éxitos. Fomentar los valores como instrumento. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. 2:14 de este lunes 5 de febrero. Arrancamos ya la segunda hora para Caracas y hasta las 3, que también pueden escuchar por el canal de YouTube, por la plataforma Mundo UR. Ahí nos ubican, @Circuito de Éxitos, tanto en Instagram como en X. Y mis cuentas personales, @Rodríguez Gladys en X, @Rodríguez_Gladys en Instagram, en Threads, que todavía no entiendo para qué sirve. Y en TikTok me ubican como Gladys.RodríguezR. Nuevamente, buenas tardes y bienvenidos a aquellos que están recién sumándose a la transmisión. Vamos con el segundo repaso informativo y luego estaremos desarrollando, entre otros, el tema de la seguridad en Caracas. Hay percepción de seguridad. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la capital? ¿Es más o menos segura? ¿Qué registros recientes se tienen sobre violencia o inseguridad? Lo vamos a hablar con Luis Godoy, es criminólogo, ex jefe de la División de Homicidios de el antiguo CTPJ, hoy CICPC. Fue director de Polichacao, Polibaruta, es experto en seguridad ciudadana y privada. Eso va a ser en los próximos minutos. Y también tendremos a el profesor Luis Maturén. Retomamos el segmento Somos lo que pensamos, que a mí me encanta, y con él es ingeniero civil con maestría en administración de empresas, mención finanzas y mercadeo. Justamente en esa especialización de mercadeo pues se ha ido conectando mucho más con el tema de la conducta humana y ha trabajado pues el concepto de influencia transformadora, es gerente de la empresa Datos Group que asesora en ese sentido, y con él vamos hoy a revisar en el segmento el bienestar, la base científica del bienestar y sus efectos hacia adentro y hacia afuera. Vamos con el segundo repaso informativo. Noticias en síntesis. Para entrar en contexto. Gladys en Éxitos. Mundo UR destaca: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y distintos factores políticos iniciaron las reuniones para establecer un cronograma electoral de cara a las presidenciales 2024 que se llevará como propuesta al CNE. Citamos, dijo: estamos acá para intercambiar opiniones que nos permitan aterrizar en un cronograma electoral. Fue parte de lo que enfatizó Rodríguez, quien propuso en este primer encuentro de los 4 previstos la conformación de una comisión de trabajo para que se vuelva a encontrar en las próximas 48 horas para que emitan una propuesta en consenso sobre un cronograma electoral. El País destaca: el Senado de Estados Unidos ha presentado un esperado proyecto de ley bipartidista para reforzar la seguridad fronteriza y ayudar a Ucrania e Israel con un presupuesto total de 118 mil millones de dólares. De hecho, esto lo conversamos en parte con nuestro primer invitado del día, justamente que estábamos hablando de la campaña electoral en Estados Unidos y la figura de Donald Trump, sus oportunidades para ser el candidato republicano e incluso puede llegar a la Casa Blanca. Y recomiendo esa entrevista, ahí está, también la consiguen en la plataforma digital Mundo UR, en el canal de YouTube, además en la app que pueden descargar en su teléfono. El País, entre otras, destaca que se estima que el texto sea sometido a votación a lo largo de la semana, pero las expectativas en torno a su aprobación son inciertas dada la oposición de los republicanos de línea dura y también de la facción más progresista de los demócratas, que ostentan la mayoría en el Senado por un solo voto de diferencia. Si quieren entender un poco más ese escenario político en Estados Unidos, puede escuchar esa entrevista, se las recomiendo. Reuters: Donald Trump, por cierto, intentará persuadir a la Corte Suprema de Estados Unidos esta semana para que revoque una decisión judicial que lo expulsó de la boleta electoral en Colorado por sus acciones relacionadas con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, argumentando que la disposición constitucional que citan sus oponentes no se aplica a él como expresidente. También tocamos ese tema en esa entrevista. DW, y con esto cerramos el segundo repaso. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció la creación de un comité independiente para evaluar la neutralidad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Esto tras acusación muy grave de Israel, por cierto, y que se confirma de que 12 trabajadores de la organización participaron en los atentados del grupo terrorista palestino Hamas el 7 de octubre pasado. Es parte de lo que se destaca hasta el momento. 2:18. Vamos con música y en unos minutos volveremos ya para conversar con nuestro invitado Luis Godoy, criminólogo.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Formamos parte de sus días. Éxitos 99.9. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Evaluación y gestión de riesgos. Seguridad. Gladys en Éxitos. Antes de saludar e incorporar a la transmisión a nuestro invitado criminólogo Luis Godoy, leo esto del País en la red social X. Publica el medio que, además como información de última hora, que el rey Carlos III padece cáncer. El tumor fue descubierto durante el tratamiento de su hipertrofia de próstata. Bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros estos minutos para hablar de Caracas desde el punto de vista de la seguridad. Luis Godoy, criminólogo, fue jefe de la División de Homicidios de lo que hoy sería el CICPC, fue director de Polichacao también y de Polibaruta y es experto en estos temas en seguridad ciudadana y privada. ¿Cómo está? Hola Gladys, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación y bueno, estamos a sus órdenes. Gracias por estar estos minutos para ubicarnos un poco en la realidad de Caracas, ¿no? Porque la percepción es de más seguridad desde hace ya cierto tiempo. Pero cifras y de acuerdo, bueno, a lo que son los operativos policiales hoy en día, ¿qué tan segura es la capital? Sí, bueno, es importante, digamos, entender bien sencillo para no ser complicado con los números, que los índices de violencia, sobre todo
la única referencia, digamos, más o menos legal o más o menos que lleva los números en Venezuela es el Observatorio Venezolano de la Violencia. En esos estudios ellos hechos en el 2023, hablando de violencia por índice de homicidio por cada 100.000 habitantes, ubica Caracas distrito capital, o Caracas metropolitana área de Caracas, que incluye los municipios de Miranda también, como la ciudad con el índice de mayor violencia en Venezuela. Pero acabas de decir algo bien importante, Gladys. Una cosa es los números como se están reflejando y otra cosa es realmente lo que uno siente, sobre todo en Caracas, en Venezuela. Y no es para nosotros los expertos, de hecho hicimos una reunión la semana pasada, varios expertos en seguridad, en los cuales nos reunimos a ver estos números de la OBB, y realmente los números indican de que Venezuela y Caracas, sobre todo como la capital de Venezuela, Gladys, es mucho más segura que hace 5 o 6 años. O sea, en el 2018 teníamos un índice en Venezuela del 82 muertes por cada 82% por cada 100.000 habitantes, y eso era prácticamente una pandemia. Hoy Caracas está alrededor de 18, 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sigue siendo la más insegura de Caracas, porque es un tema de la capital, un tema de la migración que hemos tenido interna también hacia Caracas, hay más movimiento, mayor cantidad de dinero, pero hoy es mucho más segura Caracas, por múltiples razones que podemos conversarlas, que lo que era hace 4, 5, 6 años. Sí, bueno, uno recuerda cómo fue ese periodo tan inseguro de Caracas y también de otras partes de Venezuela, ¿no? Uno iba en el carro siempre en sobresalto. Y ahora esa inseguridad también uno percibe, de acuerdo a reportes, por ejemplo, de países como Chile, Perú, que se trasladó para allá con organizaciones criminales, estas megabandas, como por ejemplo el Tren de Aragua, ¿no? Cuando uno los lee, por ejemplo, los reportes de esos países, uno se identifica y dice, por ahí pasamos. Por ahí transitamos nosotros en Venezuela dentro de esa inseguridad por tantos años. Así es, no era solo la cantidad de homicidios violentos, la cantidad de robos en forma muy violenta. Conocimos, Gladys, una Caracas en la cual, sobre todo el tráfico para ir a trabajar al mediodía o en la tarde, regresando a nuestros hogares, la cantidad de delincuentes utilizando motos que nos atracaban en la propia vía, nos atracaban quitando los celulares, se metían en las viviendas. Llegamos a tener en Venezuela casi 400, 500 secuestros conocidos en el año. Hablamos de un momento, como te dije, ese 2018, 23.047 muertes violentas en Venezuela. A un 2023 en casi 7.000, 6.900 muertes violentas o en averiguaciones muertes. Evidentemente, y lo que vas a decir, hay varias razones por las cuales ha bajado el delito en Venezuela, sobre todo los violentos. Y para mí lo más importante o uno de los índices por los cuales bajaron bastante los delitos en Venezuela, evidentemente la migración. Nosotros deberíamos tener alrededor de 31 o 32 millones de personas, porque en el 2000, si mal no recuerdo, el 2015 éramos 27 millones de personas, 27 millones 300, debemos estar en 32, 33, pero con una migración que pasa a los 8 millones de habitantes, evidentemente que se fue mucha gente, digamos, gente buena, gente trabajadora, pero también se fue mucha delincuencia. Y como lo estás diciendo, o sea, tenemos no solo el Tren de Aragua, sino venezolanos incursos en delitos, lamentablemente en Argentina, Chile, Colombia, Nueva York, en Estados Unidos, o sea, también ha migrado la delincuencia. Y hay algo que me voy a robar del profesor Briceño de la OBB, que dijo que también hay un tema de la oportunidad, Gladys. La oportunidad o el momento en Venezuela de una economía bien deteriorada, de un movimiento de dinero en efectivo muy pequeño, digamos una economía contraída con muy poco movimiento, la oportunidad a los delincuentes se le ha hecho, digamos, menor, y entonces ha tenido que migrar a otro sitio o migrar a otros delitos, sobre todo a otras zonas también en Venezuela y fuera de Venezuela, sobre todo lo que es frontera, el arco minero, las fronteras con Colombia y Brasil, o al tema tecnológico para poder hacer otros delitos y poder realmente, como si fuese una empresa, obtener dividendos.
Las muertes violentas que se reportan de 2023 corresponden a qué principalmente, que aunque bajaron, como bien dice usted, destaca y subraya, igual, ¿a qué se deben también para que la audiencia lo tenga más claro? ¿Dónde se producen? ¿Por qué se generan? Sí, bueno, es que vamos a separar rapidito dos temas importantes. Cuando hablamos de 6.973 muertes violentas en Venezuela, que es una tasa de 26.8, en base a 21 o 22 millones de personas en total de Venezuela, sigue siendo, en mi época, en la PTJ, en mi época, en homicidio, todas las muertes violentas, Gladys. ¿Qué es muerte violenta? Bueno, accidentes de tránsito, a tiro, suicidio, o aquellas personas muertas que no se sabía qué era y habría que ir a una autopsia para poder determinar. Todo eso era un solo número de muertes. Después el gobierno nacional lo separó en muertes en averiguación o averiguaciones muertes, o sea que no sabe realmente cuál es la causa, homicidios como tal, donde se le da muerte a alguien, muertes por intervención policial, donde se presume un enfrentamiento, y aparte los accidentes de tránsito. Entonces eso nos ha llevado a diferentes números que es difícil de concebir. Pero la mayor cantidad para el 2023 digamos, 6.000 o casi 7.000 personas fallecidas por causas violentas, son 4.000 personas, que es el 15.6% de averiguaciones muertes. Averiguación muerte puede ser, Gladys, fue la morgue, digamos, en las cuales de esas 4.000 personas, muchos fueron a lo mejor por un infarto, muchos fueron por causas naturales, en las cuales posteriormente se terminó la causa y no están en estos números. O los suicidios, no estamos seguros si realmente los suicidios entraron, un número muy importante, más de casi de 1.000 personas en suicidio en el 2023, que estén dentro de estos números porque no los estamos viendo en otras cifras. Sobre todo diciéndote, Gladys, que lo importante es que son cifras de un observatorio en los cuales nos ayuda, pero no hay cifras las cuales nos está dando el Ministerio de Interior y Justicia para que tengamos realmente números importantes u oficiales. Claro, lo que sí necesito que sepan tus oyentes y Gladys es que la violencia en Venezuela bajó por múltiples causas, como te dije, el tema de migración, el tema de la cantidad de muertos que han habido en presuntos enfrentamientos, las bandas locales de los diferentes sectores populares en Caracas y en otros sitios se han adueñado de delincuencia, no permiten que un delincuente que no esté con ellos salga, y bueno, evidentemente, la crisis. Como digo, el tema de economía. Y hay un tema bien importante, nosotros, perdón un segundito, nos hemos autocuidado. Ya en la noche vemos que no hay nadie en la calle, pero Caracas es mucho más segura, mucho más tranquila, para que sepan en comparación con otros años. Sí, eso también lo de la noche, que Caracas se apaga o sin duda baja mucho la actividad luego de las 8, quizás 9 de la noche, puede ser. A mí me sigue llamando la atención y ahí me gustaría también su comentario, porque dice, bueno, que ya hemos aprendido a cuidarnos, pero no es tampoco lo ideal. Lo ideal es que una ciudad tenga vida, incluso como vemos en otros países, en otras ciudades desarrolladas, por ejemplo, toda la madrugada siempre hay algo y hay locales que se puedan mantener durante la noche con la tranquilidad de sentirse seguros. Eso no es, digamos, el punto de vista de comportamiento social tan positivo. No, evidentemente que no, ni económico. Pero un municipio aquí en Caracas, que es Chacao, el año pasado hizo 2 o 3 pruebas en las cuales abrieron el municipio a que la gente participara, Gladys, en plena vía pública, en espectáculos, teatro, mini teatro, sí. Consumo de comidas, de bebidas alcohólicas, donde la Policía Nacional, los organismos locales estuvieron presentes y quienes estuvieron, quiere decir que el caraqueño sí está ávido de vivir eso. Pero mientras tú no le prestes seguridad, que tiene que ver con iluminación, con presencia policial, con espectáculos, y que evidentemente podamos tener accesibilidad a esa microeconomía, podamos salir nuevamente. Nosotros nos hemos encerrado, que no es bueno a nivel social, por temas de costos, por temas de seguridad. Tú sabes, y lo acabas de decir, después de las 9 de la noche, 10 de la noche, no se consigue un policía en la calle. Entonces nosotros mismos nos resguardamos. Son los números, son lo que hay, no es la Caracas que queremos, no es la ciudad que queremos, pero por los momentos sabemos que
como digo, en Chacao se ha hecho ese movimiento y en Baruta también, en la plaza que está en la principal de las Mercedes, sí se necesita de verdad poder estar en la calle seguros, tranquilos y poder disfrutar de una tarde, noche en la Venezuela o en la Caracas que estamos. Pero eso Ujú. significa muchas cosas que hay que tratar de llevarle a la ciudadanía de manera que pueda disfrutar estos momentos. Lamentablemente no lo estamos viviendo ahorita, sino en hechos puntuales. Algún momento volveremos a esta Caracas de antes. Dios mediante. Luis Godoy es criminólogo, fue jefe de la División de Homicidios de la antigua PTJ, conocida como 6CPC hoy en día, fue director de Polichacao de Polibaruta y es asesor en estos temas de seguridad ciudadana y privada. Y ya para terminar, señor Godoy, ¿qué recomienda dentro de lo que sí hay? Porque la percepción es válida, es así, bajó la inseguridad o digamos, es Caracas ahora una ciudad un poco más segura, bajó esa delincuencia o sobre todo esa violencia que se percibió durante tanto tiempo y nos tenía azotados, por lo cual incluso muchos tomaron la decisión en su momento de migrar, buscando esa seguridad que lamentablemente Caracas no ofrecía. Pero hoy sí, y me gustaría igual con usted repasar cuáles son esos delitos menores o lo que sea dentro de ese marco de inseguridad que están presentes y por lo cual nuestros oyentes deben tener siempre precaución, estar pendientes y protegerse. ¿Qué es lo que se reporta hoy en día, señor Godoy? Sí, ahorita digamos, los reportes que se están consiguiendo en número, a nivel de delitos de violencia son los robos. Robos es alguien armado o no armado que en forma violenta te roba el celular, te roba la cartera. Por eso la recomendación, en base a ese que es la mayor cantidad de delitos denunciados, hay que tener mucho cuidado en las vías que uno se encuentra, que no sea nocturno, que no se encuentre solo, con la exposición del celular o de algún tipo de joyas o carteras, de manera que tengamos precaución con los traslados que estamos haciendo a nivel individual, sobre todo del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. El otro delito que se está presentando es que hay mucho movimiento con el tema del efectivo en moneda extranjera en diferentes negocios y los pocos o algunos delincuentes que quedan o los que están resurgiendo se han dado cuenta de esto. Y ha habido del año 2023 sobre todo algunos movimientos a una entidad bancaria en el estado Carabobo, algunos automercados pequeños. Entonces el traslado del dinero en efectivo tienen que tenerlo con mucha precaución, de manera tal de que no salga la información, o utilicen los bancos, porque los bancos están aceptando moneda extranjera para por lo menos tener un buen recaudo eso. Y el tercero y muy importante, sobre todo en esta fecha que viene, Gladys, que es carnaval, es los delitos que se llaman delitos de hurto, que se pueden convertir en robo, que es cuando estos delincuentes piensan que en las viviendas no hay nadie, o en las empresas, y fracturan un vidrio, una puerta para ingresar a las viviendas para llevarse cualquier cosa que consiga. Esto no es delincuencia organizada, esto es sencillamente gente de la calle, delincuentes menores bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente o alcohol, y son muy violentos. Entonces hay que tener precauciones si se sale de tener los elementos de seguridad en las viviendas o en las empresas, y si no se sale de viaje también tener cuidado porque este delito ha ido aumentando en la medida que los delincuentes se han dado cuenta que pueden llevarse, digamos, de las empresas a las viviendas. El robo Todo de vehículos. significa precaución. Sí. Todo significa, Gladys, estar pendiente de que aunque el delito haya bajado, el delincuente está ahí y lo que está es pendiente de que nosotros nos descuidemos para actuar. Entonces, el hecho que haya bajado el índice delictual, el hecho que estemos ahorita más tranquilos, no significa que vaya a resurgir, y sí debemos tener, sobre todo, las precauciones debidas, lógicas de lo que vamos a movernos dentro de la ciudad. Exacto. Y con relación, ya para terminar, al robo de vehículos también bajó, y el uso de drogas como la burundanga, porque leí el año pasado algunos episodios en ese sentido. ¿Cómo está? Primero, el hurto y robo de vehículos ha bajado mucho porque tenemos lamentablemente un parque automotriz muy viejo, muy viejo. Son contadas las unidades nuevas que se están vendiendo y lamentablemente las pocas que vemos son con blindaje, con escoltas. Entonces el delincuente no va por ese mercado. Ha bajado mucho en el hurto y robo de vehículos. El tema de la burundanga es un tema, mira, tendríamos que hablarlo en otro momento. La burundanga como tal, y yo trabajé en homicidio más de 15 años, se demostró a nivel toxicológico que tiene que ser
para que surte efecto en alguien, que como dicen que una bebida o algo se desmaya y quede, digamos, dominado por la otra persona, es muy difícil de que ocurra. Debe darse 3 elementos importantes. La famosa burundanga, algún otro tipo de drogas y alcohol. Y en exceso para poder a lo mejor influir en esto. Lo que hay que tener cuidado, sobre todo a las damas, sobre todo estas muchachas jóvenes entre 15, 14, 15 años, hasta los 30, 35 años, bueno, a todas, pero igualito a esa edad que hay menos experticia, tener cuidado donde están ingiriendo bebidas alcohólicas, con quién están bebiendo, no aceptar bebidas de otros. Pero digamos, la denuncia como tal de cualquier tipo de droga, como la burundanga, también ha bajado la cantidad de denuncias, no por eso significa que haya bajado la cantidad de casos. Pero igual insisto, no debemos bajar la guardia en ningún momento donde nos encontremos, porque en cualquier momento el delincuente lo que está es pendiente, quienes estamos bajando la guardia para actuar. Exacto, quienes estamos distraídos, confiados. Gracias por haber estado con nosotros. Muy completa esta conversación, nos ubica bastante mejor en cuanto al tema de seguridad en Caracas. Luis Godoy es criminólogo, justamente especialista en seguridad ciudadana y privada, y bueno, larga experiencia en todo esto, al punto de que por años en la PTJ también fue director de Polichacao, Polibaruta. Gracias una vez más, 2:40. Música, y al regreso el profe Maturén para hablar del bienestar, las bases científicas del bienestar y sus efectos en el exterior. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.